presidente Donald Trump, a pesar de las denuncias que hicieron los demócratas y todo este movimiento que hicieron en el Congreso de Estados Unidos, pues empezó también entonces la defensa que presentó allí el expresidente Donald Trump y la votación pues termina, o ya por lo menos llega a un punto en que sería irreversible la votación conforme ha tenido su desarrollo para que tenga un resultado en contra del expresidente. Por lo tanto, pues ya se puede confirmar que no hay suficientes votos para que Donald Trump sea condenado por estas acusaciones. Entonces, finalizaría así este segundo juicio político en contra de Donald Trump. Recordemos que en la mitad de su mandato también fue acusado, como les decía, por haber pedido que investigaran al hijo del actual presidente, Joe Biden, y la relación que podría tener con empresas ucranianas. Más adelante vamos a tener a invitados aquí en France 24 para analizar, me confirman entonces que ya los tenemos, vamos entonces a analizar qué significa esta votación a nivel político para Estados Unidos. Comienzo preguntándole a Ángel Leal en la ciudad de Miami. Ángel, gracias por estar con nosotros aquí en France 24. ¿Este era un escenario posible? ¿Era un escenario que estaba previsto? Porque pues obviamente esto tenía dos caras de la moneda. ¿Qué carga política o qué costo político tiene entonces para los demócratas toda esta semana de juicio político, toda esta campaña en contra del expresidente Donald Trump? ¿Cómo queda entonces el Partido Demócrata? Creo que realmente le fue muy bien. Hay que entender que las probabilidades de que sea convicto el expresidente Trump eran casi nulas, ya que requería 67 votos constitucionalmente, 2/3 partes del Senado. Un voto de 57 a 43 a favor de que sea convicto realmente representa un voto bipartidista. Es primera vez en la historia que un presidente se le inicia un juicio político en dos ocasiones. Primera vez en la historia que eso ocurre. Lograron presentar su caso con evidencia conmovedora. Lograron poner en duda el resultado hoy con el tema de los testigos. Al final acordaron a la estipulación de la declaración de la representante del estado de Washington, que creo que fue una evidencia importante para ellos, y todo esto lo hicieron en 5 días para no interrumpir la agenda legislativa del presidente Biden. Así que pienso que a pesar de que estoy seguro que estaban buscando que el exmandatario sea convicto y descalificado, y que ellos en sus corazones y en sus realidades consideraron que el exmandatario incitó la insurrección y puso en peligro nuestra democracia, sí, al final creo que pueden quedar satisfechos con el resultado que obtuvieron el día de hoy. El señor Robert Valencia también se une a esta conversación desde la ciudad de Nueva York y le pregunto entonces, Robert, ¿qué significa este resultado entonces para Donald Trump? Una de las cartas que tenía el Partido Demócrata era ese segmento 3 de la enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, que prohíbe que personas que apoyan insurrecciones contra Estados Unidos puedan aspirar a tener cargos públicos. Entonces, aquí queda carta blanca entonces para que Donald Trump pueda aspirar a un cargo público, posiblemente la presidencia nuevamente. Bueno, primero que todo, buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que el presidente Donald Trump no está fuera de peligro totalmente. Sí, obviamente, lo acabamos de ver. Es un voto bipartidista, como dice el invitado, y se trató de los mecanismos posibles para argumentar de que no solamente fue lo que ocurrió el 6 de enero, sino también un compendio de una retórica que ya venía dándose lugar desde hace muchos meses. Bueno, políticamente queda habilitado para que pueda lanzarse a la presidencia el próximo 2024. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo siguiente. En estos momentos, haciendo un proceso criminal, penal, en el estado de Georgia, precisamente por tratar de revertir los resultados en ese estado, cuando lo escuchamos de parte de un reportaje del Washington Post en el cual se muestra al anterior presidente tratar de persuadir al secretario de Estado de Georgia en aumentar los votos, en contar los votos de a como diera lugar precisamente
Robert, favor del vamos a presidente interrumpir y de aquí una su intervención porque estamos teniendo problemas con el audio y con la conexión. Vamos a intentar mejorarlo para que usted pueda explicarnos bien y hacer análisis con nosotros. Mientras tanto, voy a conversar con Cristóbal Vázquez, nuestro corresponsal en Washington. Cristóbal, ya está el voto definitivo, 57 contra 43. Estamos hablando que 7 republicanos entonces votaron a favor de una condena contra el expresidente Trump. ¿Quiénes fueron entonces estos senadores? Fueron Richard Burr, fue también Pat Toomey, fue Ben Saske durante los ataques del 6 de enero. Se dice que estaba en la Casa Blanca con el expresidente Donald Trump. Fue Mitt Romney de Utah, que se esperaba que votara en contra. Mitt Romney fue ex candidato a la presidencia y fue un abierto opositor en el Partido Republicano del expresidente Donald Trump durante sus últimos 4 años de administración. También está Lisa Murkowski, senadora de Atlanta, también opositora a Donald Trump a pesar de ser republicana, y Cassidy de Luisiana, él era un voto bisagra que los republicanos estaban tratando de convencer de que votara en contra del impeachment, pero lo hizo a favor. Sin embargo, usted lo mencionaba bien, fueron 57 votos a favor del impeachment, 43 en contra, es decir, no se logran los 67 que se esperaban por una diferencia de 10 votos y Donald Trump es absuelto. Así es, Cristóbal, esos son los votos ya definitivos, repito, son 57 votos a favor de la absolución del expresidente Trump, 43 a favor de una condena, es el resultado ya definitivo allí de los senadores. Ángel, en la ciudad de Miami, a lo largo de esta mañana vimos un momento como que parecía una vuelta de tuerca por parte de los demócratas cuando pidieron al Senado que votaran a favor de aprobar la presencia de testigos o de llamar a algunos testigos para ampliar un poco la base de argumentos para condenar al expresidente Donald Trump. Esto fue un acto un poco desesperado de los demócratas porque finalmente no concretó nada, ni sumó ni restó. No, yo pienso que fue un acto estratégico basado en una noticia de última hora que filtró la noche anterior, que fue la declaración precisamente, y discúlpame que haga referencia al dispositivo de la representante Jamie Herrera Butler del estado de Washington. En la declaración, básicamente, ella relata una conversación del líder minoritario de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, del Partido Republicano, con el presidente Trump, donde básicamente hay esta llamada del 6 de enero y le pide públicamente y forzosamente de que pare la insurrección, la protesta. Y el presidente inicialmente repitió la mentira de que era Antifa y que había sido Antifa quien había incursionado al Capitolio, y McCarthy rehusó eso y le dice al presidente de que esto eran personas que apoyaban y grupos que apoyaban a Trump. Es entonces cuando, de acuerdo a McCarthy, el presidente le dice: bueno, Kevin, pienso que entonces esas personas están más interesadas en la elección que usted. Desde entonces la representante Herrera Butler dice: como yo públicamente anuncié mi decisión para votar a favor del artículo de acusación, he compartido estos detalles de esa conversación con mis constituyentes y mis colegas múltiples veces. O sea, de que realmente quisieron introducir esa evidencia, buscaron la forma de que estipularan de que esa conversación tomó lugar. Y es importante porque esa conversación demuestra un estado de mente de que este intento de insurrección era el posible objetivo de las acciones del exmandatario. Ángel, también antes de comenzar este juicio, incluso durante las elecciones y a lo largo del mes de diciembre, a principios de enero, hasta esta insurrección del 6 de enero, se hablaba y se especulaba mucho de fracturas al interior del Partido Republicano en torno a la figura de Donald Trump. Hay personas y seguidores de este partido que
les gusta la tendencia política de este partido, pero no la forma en como gobernó el expresidente Trump o la tendencia que él marcó a lo largo de estos 4 años. Y decían que esa ruptura iba a estar muy evidente en este tipo de escenarios, en este juicio político, pero claramente la votación del día de hoy, con 57 votos a favor de absolver al presidente, pues demuestra que entonces los republicanos no están tan fracturados como creíamos. Discrepo respetuosamente. Yo sí creo que están sumamente fracturados. Claramente hay dos grupos dentro del Partido Republicano. El grupo conservador, de los cuales 7 de ellos votaron a favor de que sea convicto el expresidente Trump, y el grupo autócrata que está siguiendo la línea del exmandatario Trump. Yo no puedo decir que parece ser de que el segmento del partido leal a Trump existe, tiene cierto poder, pero producto de este juicio político bipartidista, tanto en la Cámara, donde 10 republicanos votaron a favor del artículo de acusación, y donde hoy vimos 7 republicanos votar a favor de que sea convicto. Yo creo que han perdido mucho peso político, pero indiscutiblemente el Partido Republicano está fracturado a tal punto de que inclusive muchos miembros del Partido Republicano están considerando separarse y crear su propio partido que sea más fiel a los principios históricos del Partido Republicano. Ángel, ya continúo hablando con usted. Quiero que hagamos balance entonces de la posición en la que queda el Partido Republicano. Ya hablamos del demócrata, vale la pena hacer también el balance de los republicanos después de este juicio político. Retomo la conexión con Cristóbal Vázquez en la ciudad de Washington. Cristóbal, entonces, ¿qué sigue ahora para Donald Trump, para los republicanos y para el Senado después de esta semana de juicio político? Es que precisamente lo que había también era un miedo a que si Donald Trump no contaba con el apoyo del Partido Republicano en este segundo juicio político, pues su reacción iba a ser crear un nuevo partido. Se habla del partido llamado el Partido Patriota, el Patriot Party, que iba a crear Donald Trump, que ha insinuado en varias ocasiones que puede crear y crearía para poder alinearse mucho más con la derecha de Estados Unidos y pues darle más lugar a estas ideas más de derecha, más conservadoras, y no estar aferrado al Partido Republicano, que tiene algunos representantes de centro que no lo han apoyado, que lo han criticado, que lo han cuestionado, que han puesto en duda sus políticas y sus intereses durante los últimos 4 años cuando estuvo en la Casa Blanca, y de ahí el interés del expresidente Donald Trump de crear su propio partido. Entonces el miedo, y muchos analistas están diciendo que el miedo que tuvieron varios senadores al no apoyar a Donald Trump en este segundo juicio político era precisamente ese, que si votaban en contra de Donald Trump, pues de alguna manera abrían esa puerta para que el expresidente creara su propio partido, dividiera entonces aún más el Partido Republicano, y en eventuales elecciones tanto regionales como nacionales, pues el voto entonces se dividiera, el voto del centro y centro derecha se dividiera entre el nuevo partido de Donald Trump y el Partido Republicano. Hay que mencionar que Donald Trump tuvo 75 millones de votos en la elección presidencial. Es un capital político inmenso, es la mitad de la población apta para votar en este país, así que muchos republicanos, a pesar incluso de no estar de acuerdo con el presidente Donald Trump, querían de alguna manera pues mantener el partido unido, mostrar su apoyo y así evitar cualquier tipo de fragmentación futura. Hace pocos minutos el expresidente Donald Trump ha recibido de muy buena manera este resultado de la votación, haber quedado absuelto de este juicio político, Cristóbal, y también ha dicho que todo este escenario político de este juicio es simplemente parte de una caza de brujas que adelanta el Partido Demócrata y otros sectores políticos allí en Estados Unidos. Ya retomamos la conexión con Robert Valencia en la ciudad de Nueva York. Robert, retomo entonces algo de lo que estaba diciendo nuestro corresponsal en Washington, esa posibilidad de que el expresidente Donald Trump arme filas y conforme un partido político aparte. ¿Está el escenario político de Estados Unidos presto a una acción parecida, algo así?
pues vamos a ver si esa idea todavía sigue en pie después de lo que ocurrió el día de hoy, porque lo que ha demostrado es que hay una parte del Partido Republicano que todavía se siente amenazado por la presencia de Donald Trump. Y no hay que negar que Donald Trump, a pesar de que no es presidente y de que no tiene un púlpito en la figura de Twitter, sigue siendo una figura política importante y que tiene una gran influencia sobre algunos legisladores. De hecho, lo vimos el día de hoy, aunque sí aumentó un poco más el número de senadores republicanos que se unieron a los demócratas. Antes se hablaba de 5 y hoy vemos que fueron 7. La revista Político hablaba incluso de unos 10 republicanos que podían votar culpable o señalar culpabilidad al expresidente Donald Trump. Pero yo creo que en vista de lo ocurrido el día de hoy, pues de cierta manera le da fuerza a Donald Trump. Yo creo que no podemos olvidar lo siguiente: si bien el presidente perdió por 7 millones de votos en el voto popular, el margen de victoria de Biden y Trump, viendo el colegio electoral, pues realmente fue mínimo. Sigue siendo una figura importante. De hecho, vemos que cada vez que los republicanos alzaban su voz en contra de Donald Trump, otros legisladores republicanos pues amenazaban con que sus carreras iban a marchitarse, a no continuar su progreso. Y eso lo vimos, por ejemplo, cuando Marjorie Taylor Greene amenazó incluso a la representante del estado de Washington, que había corroborado esa conversación entre Donald Trump y Kevin McCarthy, que es el líder de la minoría republicana en la Cámara Baja. Así que no sé si todavía surja esa idea de construir un nuevo partido, porque obviamente lo que hemos visto el día de hoy es que con la venia de los republicanos, Donald Trump sigue siendo una figura preponderante dentro de ese partido, y en vista de que ya fue absuelto, pues se puede encaminar al 2024. Y como estaba señalando anteriormente, antes de que se cortara la señal, era que todavía tiene un juicio criminal, tiene un juicio penal. No sabemos cuál va a ser el futuro del presidente Donald Trump, si puede llegar a ser encarcelado, si puede ser inhabilitado de alguna manera, pero políticamente la sacó barata, como se diría coloquialmente. Y es que estos resultados tan reñidos en unas elecciones de gran escala como las elecciones presidenciales en Estados Unidos, con esos márgenes tan estrechos en los resultados, lo que demuestra es que claramente hay dos perspectivas distintas de lo que quieren los ciudadanos de Estados Unidos, y el apoyo por los dos candidatos en ese momento pues es considerable. Fueron votaciones inmensas, tomando en cuenta la situación de la pandemia, la situación económica y el escenario en el que se encuentra Estados Unidos. Robert, ¿cómo queda entonces el presidente Joe Biden en este momento, después de este juicio político? ¿Qué se puede esperar entonces por el lado de la Casa Blanca? Bueno, el presidente Biden se había aislado de ese proceso. No quiere decir que él no estaba apoyando el juicio político, sino que él, entendiendo que hay una situación que es aún más comprometedora, y es el apoyo, el paquete de ayuda que quiere lanzar a través del Senado, que en estos momentos pues, es su mayoría demócrata, si se tiene en cuenta el voto de desempate de Kamala Harris. Son más de $1 billón los que se quieren aprobar. Y yo creo que eso, de cierta manera, fue lo que impulsó a los demócratas a evitar llamar a testigos, y que se prolongara este proceso, este juicio político, que de cierta manera yo creo que ambos partidos querían que terminara lo más pronto posible. Se hablaba incluso de que el lunes ya se hubiese tenido resultados finales, y bueno, lo sorprendente fue que hoy se dio ya este veredicto. Y yo creo que parte de eso es precisamente porque todavía hay muchas asignaturas pendientes. Además del paquete de ayuda, de lo que llamamos el paquete de alivio por el COVID, todavía necesita ser aprobado por el Senado. También algunas nominaciones al gabinete y hay otros cargos políticos en la rama ejecutiva, lo cual también requiere de la atención del Senado. Y entendiendo que un impeachment requiere de toda la atención del Senado, pues esos programas quedan relegados, o esas funciones o esos deberes quedan rezagados. Así que obviamente los estadounidenses, yo creo que no le prestaron mucha atención al impeachment. Habrá un porcentaje considerable, pero muchas personas realmente están esperando a que las vacunas lleguen,
que lleguen el estímulo económico, ese cheque de $1.400 que tanto están esperando, porque indudablemente pues hay una situación aún más grave todavía, y es que este país todavía está apenas, no se ha levantado totalmente de la crisis del coronavirus, así que eso es lo que están también mirando los estadounidenses, de que los demócratas no simplemente, digamos, no tengan esa percepción de que quieren buscar una venganza, una retaliación política en contra de Donald Trump, cuando fueron puestos en el poder precisamente para paliar esta crisis que vive el país. Sí, porque las prioridades de los estadounidenses en este momento está, como usted lo dice, hacerle frente a la pandemia del COVID-19 y reactivar la economía que ha afectado a millones de estadounidenses. Retomo la conexión con Ángel Leal en la ciudad de Miami. Ángel, este tipo de procedimientos de juicios políticos a lo largo de la historia de Estados Unidos sientan precedentes. ¿Qué lección deja entonces este procedimiento? ¿Qué lecciones podemos aprender y conclusiones de este procedimiento? Bueno, que constitucionalmente procede un juicio político contra un funcionario de la rama ejecutiva que deja de ocupar el cargo, bien sea porque haya sido expulsado, porque haya renunciado, en este caso por haber terminado el mandato. Pero creo que a pesar de que constitucionalmente procede, la lección quedó clara de que se debe de iniciar el proceso de juicio político y debe de culminar mientras que la persona ocupe el cargo político. Es decir, que debe de ser un proceso de remoción y descalificación. Creo que gran parte del motivo y políticamente muchos republicanos se están escudando con el argumento constitucional de que esto no procedía porque ya era una persona que dejó de ocupar el poder y era un ciudadano privado. Entonces yo creo que para el futuro la lección es que si se va a iniciar un juicio político, que se aseguren de que se pueda culminar durante el plazo de la persona en cuestión. Si usted está conectándose a la señal de France 24, estamos haciendo aquí análisis de los resultados de la votación que tuvo lugar hace algunos minutos en la ciudad de Washington. Allí el Senado votó ya para poner fin a este juicio político contra el expresidente Donald Trump. El resultado son 57 votos a favor de la condena del exmandatario y 43 en contra, unas cifras pues que fueron insuficientes por el lado de esta iniciativa demócrata para llegar entonces a una condena contra el expresidente. Me piden insistentemente que haga la aclaración. Retomo la conexión con Cristóbal Vázquez, quien es el corresponsal de France 24 y ha estado siguiendo allí a lo largo de la jornada este proceso en el Senado. Cristóbal, ¿qué han dicho entonces la bancada de los republicanos allí en el Senado? Claro, reacciones ya empezamos a escuchar de los senadores que salen de la plenaria del Senado y hablan con los periodistas, entre ellos Mitch McConnell, que fue uno de los críticos más grandes del expresidente Donald Trump por su reacción el 6 de enero, entre otras cosas, por no haber enviado ayuda, por no haber condenado, por no haber hecho nada después de que sus simpatizantes violentos se tomaran el Capitolio. Mitch McConnell dice que los simpatizantes violentos de Donald Trump fueron alimentados con falsedades durante mucho tiempo por el hombre más poderoso en redes sociales, en referencia al expresidente Donald Trump. Lo que es curioso, sin embargo, es que Mitch McConnell, que es el líder de los republicanos en el Senado, es uno de los senadores que más tiempo lleva en la Cámara Alta, pues votó en contra del impeachment, es decir, apoyó a el expresidente Donald Trump, a pesar de que sale de la Cámara, sale de la plenaria y pues manifiesta que efectivamente fue la incitación del expresidente Donald Trump que derivó en los actos de violencia. Bill Cassidy, también de Luisiana, dijo que pues y él además votó en contra de Donald Trump, es decir, apoyó el impeachment, y dice que pues ya hay que de alguna manera voltear la página, que el país y la Constitución son más importantes y que ahora pues hay que enfocarse en lo que viene. Cristóbal, Ángel, Roberto, quiero que hagamos una retrospectiva de los hechos que llevaron a que el expresidente Donald Trump llegara hasta este escenario, un segundo juicio político en donde nuevamente demócratas y republicanos midieron fuerzas en torno a las opiniones que tuvieron a lo largo de estos 4 años durante el gobierno de Donald Trump, y pues así fue como llegó hasta el escenario del día de hoy, el resultado de esta votación. We're going to fight like hell, I'll tell you right now.
Estas son las palabras por las que Donald Trump es acusado de incitar a la insurrección. Durante un mitin de cara a la segunda vuelta de las elecciones al Senado por Georgia, el presidente saliente pidió a los ciudadanos defender la victoria, que según él le fue robada, pese a que la justicia lo desestimó. Los demócratas radicales están tratando de tomarse las sillas del Senado por Georgia para que puedan ejercer poder absoluto desenfrenado y sin límites sobre cada aspecto de sus vidas. Los demócratas liberales no tomarán esta Casa Blanca. Vamos a luchar como demonios, se los digo ahora mismo. En el mismo acto, Trump presionó al vicepresidente Mike Pence a no certificar el 6 de enero la victoria de Joe Biden en las elecciones del 3 de noviembre. Precisamente el día de la certificación, Trump convocó a sus seguidores a una manifestación frente al Capitolio. Allí les pidió marchar hasta la sede del Congreso para defender su voto. Hemos venido a exigir que el Congreso haga lo correcto y cuente solo los electores que fueron asignados de acuerdo a la ley. Sé que todos aquí van a marchar pronto hacia el Capitolio para pacífica y patrióticamente hacer que sus voces sean escuchadas. Y siguieron sus órdenes. Después del asalto al Capitolio, Trump divulgó un video en el que agradecía a sus seguidores y les pedía irse a casa, aún sin condenar los actos vandálicos. No fue hasta el día siguiente que rechazó la violencia y por primera vez dijo que entregaría el poder a Joe Biden el 20 de enero. Desde entonces ha entregado discursos más moderados, en los que dice que los asaltantes al Capitolio no tienen nada que ver con lo que él representa. Esa violencia va en contra de todo lo que creo y todo lo que nuestro movimiento representa. Ningún seguidor verdadero mío apoyaría la violencia política, ni respetaría a las fuerzas de la ley. Ningún verdadero seguidor mío amenazaría a otro estadounidense. Si usted hizo elogio de eso, no está apoyando nuestro movimiento y está atacando a nuestro país. Sin embargo, aún está por verse si con una semana de distanciamiento puede borrar más de 2 meses de llamados a la división y denuncias de fraude sin fundamento. Robert, Valencia, en la ciudad de Nueva York, veíamos las imágenes de esa insurrección del 6 de enero, las imágenes que le dieron la vuelta al mundo. Los demócratas las calificaron como unos hechos de violencia que pusieron en riesgo la democracia de Estados Unidos y también las instituciones de este país. ¿En qué queda entonces este tema de la insurrección del 6 de enero? Bueno, ¿qué es lo que queda? Mi versión, o por lo menos mi observación, es la siguiente. El Partido Republicano siempre fue un partido que fue muy permisivo con el presidente Donald Trump. Es una persona que nunca ha cambiado de parecer, ha sido una figura controversial durante toda su vida. Y esto no solamente es un producto del azar, solamente lo que ocurrió el 6 de enero. Incluso esta retórica racista, por decirlo claramente, yo creo que esto viene incluso desde hace años. Es decir, desde el momento en que él cementó su carrera política llamando a que el expresidente Barack Obama ni siquiera era un estadounidense nacido en tierra estadounidense, sino que era que había nacido en Kenia y había iniciado este movimiento nativista de hace más de 10 años y luego volvió a redoblar sus esfuerzos con una retórica antiinmigrante, llamando a los hispanos y a los mexicanos específicamente, tachándolos de narcotraficantes y de drogadictos y personas que cometen violaciones y que algunos hispanos eran buenos. Luego redobló la apuesta en el 2017 cuando ocurrieron esas manifestaciones en Charlottesville, en Virginia, diciendo que tanto los manifestantes, digamos, en contra de los movimientos de la supremacía blanca, diciendo que a ambos lados hay buenas personas, que fue precisamente un evento que llevó a Joe Biden a lanzarse a la presidencia en aquel año. Y vemos todo este compendio de, digamos, de una retórica bastante incendiaria, no solamente en vivo y en directo, sino también por medio de Twitter. ¿Qué es la observación que vemos el día de hoy? De que aquí se siente un precedente bastante peligroso. Aquí se puede decir que un presidente puede causar este tipo de desmanes a 2 semanas de entregar su presidencia y aún así el Congreso pues no opta por castigarlo. Bueno, hay que decir que la Cámara Baja sí lo señaló culpable y eso yo creo que es el punto que
se pierde a veces en esta conversación de que este proceso era inconstitucional. Pues no es inconstitucional porque la Cámara Baja lo encontró culpable antes de entregar el poder y fue Mitch McConnell quien extendió la fecha para hacer el juicio en el Senado después del 20 de enero y ahora son los republicanos que dicen que es inconstitucional porque el presidente no está en ejercicio. Entonces, ahí es donde queda esa observación. Me parece que deja un muy mal precedente porque eso quiere decir que cualquier presidente de cualquier partido y que tenga las mismas aspiraciones de Donald Trump puede volver a hacer esto sin ningún tipo de consecuencia política y sin ningún tipo de consecuencia penal. Esa es la observación. Sigue habiendo reacciones por parte del expresidente Donald Trump. Acaba de decir que le da la bienvenida a esta absolución en este juicio político. También ha dicho que su movimiento a hacer a Estados Unidos grande de nuevo solamente está comenzando o acaba de empezar. Es algunas de las reacciones. Ángel, en la ciudad de Miami, la misma pregunta. Entonces, ¿en qué queda este movimiento de esta insurrección y este movimiento de seguidores de Trump del 6 de enero? ¿Cómo pasará entonces esto a la historia? ¿Qué lecciones le deja a los estadounidenses y a la política de Estados Unidos? Bueno, es una mancha sobre la democracia de los Estados Unidos de América. No doy por terminado el hecho de las posibles consecuencias. Hay una investigación activa en el condado Fulton, estado de Georgia, por interferencia electoral en contra del exmandatario. También sabemos de investigaciones que no tienen que ver con los eventos del 6 de enero en el distrito de Manhattan, en Nueva York, por parte del fiscal Cyrus Vance. Y recordemos que todavía está por confirmarse la nominación de Merrick Garland como fiscal general de los Estados Unidos, ex juez de la Corte del Circuito Federal del Distrito de Colombia, es una de las cortes más poderosas antes de la Corte Suprema. De ser confirmado Merrick Garland, yo pienso que pudiera existir todavía la posibilidad de una investigación a nivel penal de haber participado o incitado la insurrección. O sea que a pesar de el hecho de que no alcanzaron los 67 votos en un juicio político que en gran parte se determinó este resultado por motivos políticos, yo creo que todavía este tema no ha terminado. Claro, este es un juicio político, pero hay otros escenarios en el legislativo a través de las leyes de Estados Unidos cobijando a todos los ciudadanos, entre ellos a Donald Trump, como simplemente un ciudadano de Estados Unidos puede llegar a otro escenario en donde pueda ser juzgado nuevamente y llevado a la corte. Reitero este marcador final para que la gente esté en contexto y sepa cuál fue el resultado de este juicio político. Fueron 57 votos a favor quedó solamente 43 votos a favor de la condena del expresidente Donald Trump y 57 entonces pues que lo absuelven. Retomo la conexión con Cristóbal Vázquez, que está allí en el Senado, para hablar algunas de las reacciones que han tenido los demócratas, que fue la bancada que inició esta iniciativa en el legislativo hace algunas semanas y que concluyó el día de hoy. Exactamente, fueron los representantes a la Cámara los que acusan al expresidente Trump de insurrección. Es Chuck Schumer, el líder de los demócratas del Partido Demócrata en el Senado, uno de los primeros en reaccionar tras conocerse la decisión. Pide Chuck Schumer en plenaria que por favor se le den 10 minutos a los senadores que quieran reaccionar. Él es el primero en tomar la palabra y dice que la decisión que toma la plenaria del Senado es lo más antiamericano posible. Dice Chuck Schumer que esto es un insulto para los policías del Capitolio, para la gente que luchó en contra de estos extremistas, de estos simpatizantes de Donald Trump que violentamente se tomaron el Capitolio, y que el asunto quede sin resolverse, que no haya un responsable, es simplemente un insulto a estas personas que pusieron en riesgo sus vidas para defender el Capitolio. Dice que esto además dejará una mancha en el Partido Republicano que afectará además la democracia, y dice que es simplemente muy antiético y antidemocrático lo que ocurrió hoy acá en el Capitolio.
Es que sorprendió al mundo entero, Cristóbal, lo que sucedió ese 6 de enero. El mundo entero se sorprendió con esas escenas de esa toma en el Capitolio, en la ciudad de Washington. Veíamos a estos seguidores de Trump entrar a la sala de la Cámara Alta, también por los pasillos y a las oficinas de los diferentes representantes y senadores, buscando información, dañando parte de esta edificación, de este edificio público. Fueron imágenes que le dieron la vuelta al mundo, porque antes no se había visto una insurrección parecida en la historia reciente de Estados Unidos, y pues el precedente queda, como dice usted, para una mancha para algunas formaciones políticas y también algunas lecciones, como lo estábamos hablando con nuestros analistas, para la historia de Estados Unidos. Robert Valencia, entonces, ¿qué sigue en el siguiente capítulo de la historia política de Donald Trump desde su perspectiva, ahora que ha quedado fuera, libre de estas culpas, pese a que algunos republicanos insisten en que el presidente sí tuvo algo que ver en esta insurrección? Aquí lo vemos en algunas de las alertas, dicen que él es responsable por los hechos del 6 de enero. Y vale la pena rescatar lo que dijo el invitado, que es muy cierto, y este es un proceso político, no es un proceso penal. De hecho, y voy a señalar esto que acaban de escribir de parte de la cadena CNN, haciendo una observación que precisamente acaba de hacer Mitch McConnell, diciendo que ahora es la justicia penal la que es el escenario para juzgar a Donald Trump. Y cito, dice, el presidente Donald Trump todavía sigue siendo de cierta manera responsable por todo lo que él hizo durante su mandato y que él no se ha salido con la suya todavía. Me parece que es una postura bastante interesante por parte de Mitch McConnell, tratar de llevar este juicio político, a llevarlo a un juicio criminal. Ahora, yo creo que aquí hay una cosa muy importante que señalar, porque en la Corte Penal, aquí y esto lo pueden señalar algunos letrados legales o letrados en temas de derecho, y es que si llevamos este caso a una Corte Penal, aquí sí puede aplicar precedentes de juicios que se declararon o que se definieron en la Corte Suprema. Ya hay un caso y un precedente hace algunas décadas, cuando un líder del Ku Klux Klan había hecho un llamado a una insurrección, no similar a lo que ocurrió obviamente el 6 de enero, pero donde su lenguaje, a pesar de ser incendiario, estaba protegido por la primera enmienda. Y yo creo que en esa barra tan alta que ha dejado ese caso, aquí es donde las palabras del presidente Donald Trump podrían estar protegidas bajo la primera enmienda y de hecho ser exonerado nuevamente. Aún así, creo que como presidente faltó a su obligación de defender la Constitución, porque volvemos al tema del condado de Fulton en Georgia, en donde él trató de revertir los resultados del 6 de enero, del 3 de noviembre, pero llamó al señor Raffensperger, que es el secretario de Estado de Georgia, y que trató de convencerlo para que cambiara los resultados, y se está haciendo ese debido proceso. Sí. Otra cosa que yo quisiera señalar aquí, que me parece que es importante, es la figura del impeachment a nivel legislativo. Muchos han hecho la crítica diciendo que cómo era posible hacer un juicio político si las personas que son jurados y juez tienen intereses políticos, en este caso los republicanos, porque los letrados legales, incluso los conservadores, decían que los republicanos tenían la obligación de ver los méritos, las evidencias que realmente culpan a Donald Trump de todo lo que ocurrió. Pero aquí hay otro motivo distinto, y es la protección de sus intereses y de sus réditos políticos. Entonces, cuando hay un conflicto de interés de semejante magnitud, realmente el Senado debe ser jurado y juez en un caso como este. Entonces, aquí algunos de los planteamientos que hemos visto es que es la Corte Suprema quien debe de definir si el presidente en una circunstancia similar es culpable o es absuelto de este caso, porque dentro del Senado hay muchos intereses de por medio, sí. Y esto fue claramente evidenciado el día de hoy. Los republicanos votaron a favor de una persona que claramente cocinó esta figura, esta gran mentira, como la han llamado incluso los managers de la Cámara de Representantes que querían enjuiciar a Donald Trump.
Y esto fue lo que llevó a las consecuencias, a lo que vimos el 6 de enero. Así que también se plantea ese escenario. Si la figura del impeachment e incluso la enmienda 25 son recursos políticos efectivos para realmente llevar un juicio político justo, valga la redundancia. Si Robert, debo cortarlo porque quiero concluir con Ángel preguntándole quién puede llevar entonces ante una corte penal estas acciones perpetradas por el expresidente Donald Trump. El Departamento de Justicia. De hecho, estaba mirando el estatuto y discúlpame que haga referencia al dispositivo, capítulo 18, sección 2383 del Código Federal estadounidense, quien incita, ponga en pie, asista o de alguna forma colabora en cualquier rebelión o insurrección contra la autoridad de los Estados Unidos, será culpable de este delito, puede ser encarcelado hasta por 10 años, multado. Ese es el Código Federal. También en el estado de Georgia hay un código estatal que dice quien a sabiendas y deliberadamente priva, defrauda o intenta privar o defraudar a los residentes de un estado de un proceso electoral conducido de manera justa e imparcial. Entonces, este es el tipo de acusación que pudiéramos ver a nivel penal en el estado de Georgia. Es una causa estatal, lo cual lo llevaría a la fiscal estatal del condado Fulton. A nivel federal sería el Departamento de Justicia liderado probablemente por Merrick Garland después de que sea confirmado, y él asignará un abogado a cargo de ese caso. Ángel, Robert y Cristóbal, muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión especial de France 24 con los resultados de este juicio político, de la votación de este juicio político que deja ya absuelto al expresidente Donald Trump. A ustedes gracias por la sintonía y sigan con la programación de France 24. Buenas tardes para todos.